A warm welcome to everyone. Una My name bienvenida is muy Andrea from calurosa para todos IIT, ustedes. Mi and I'm nombre es your Ann host today Gañón de for this IEP webinar. y We're soy going to be el together for the next maestro de 90 minutes, ceremonias and para el so webinario de hoy. to Vamos a keep us estar on aquí time, I count on you durante los for putting próximos up your 90 questions in the chat minutos, así and que voy a interacting ser with responsable de our guests. interactuar y Today, we con focus los on invitados y a colocar different todas las cohort, preguntas yet que crucial ustedes group of tengan. people in our Nos education vamos a system, concentrar military ahora officers, porque a those who are veces no literally at vemos the bien un grupo interface between crucial de los central sistemas ministry educativos, que offices es and el school leaders sistema and de nivel teachers. So intermedio, around the los world, líderes many countries are profesionales como undertaking funcionarios de ambitious educación de reforms distrito, to improve learning que outcomes. But son los que however, there's trabajan a key directamente con las challenge that escuelas y remains maestros. En todo el getting mundo policies hay un into actual desafío que changes in the todavía classrooms, and too tenemos often durante foundational las learning políticas continues to para lag behind convertir las expectations. políticas en el So cambio en las one of the aulas, most critical y and perhaps entonces el underutilized aprendizaje levers base for continúa a successful veces reform estando rezagado, is a y una de well-prepared las and palancas más well-supported education importantes system para una with a reforma foresight that includes a exitosa middle tier, es tener which una shows fuerza de trabajo de enormous potential educación to drive apoyada, system-wide bien change. preparado. And Y esto so, incluye in el today's nivel webinar, we're going to intermedio, que explore this realmente tiene important un topic potencial and mark the enorme de launch of a new impulsar un cambio publication en todo el by the sistema. UNESCO Vamos a International explorar un Institute tema for muy Education importante que Planning, marca el IEP, lanzamiento de la nueva and the Learning publicación Generation del Initiative, LGI. And the report IIEP, is el titled Instituto Leveraging the Internacional de Potential of the Planeamiento Middle Educativo, Tier que to se llama Improve Education Potenciar Outcomes. el nivel intermedio para The mejorar los report resultados outlines key educativos. functions El of this informe group, muestra las funciones clave identifying de este grupo, capacity gaps, and identifica las presents a new brechas de assessment capacidad y framework presenta designed to un help nuevo marco governments de better evaluación understand and diseñado strengthen the para role ayudar of a the los middle tier in gobiernos a education entender mejor y reform and fortalecer el implementation. rol del So we're nivel honored to have a intermedio de la fantastic reforma lineup of educativa. speakers and Tenemos el panelists today. honor de tener The una gran webinar is cantidad structured in two de parts, oradores with fantásticos time y for your panelistas hoy. questions at the El end of webinario está each estructurado en dos section. So partes, please con make sure tiempo para que to haya you type preguntas in the al final chat de your cada questions sección. in Acá Spanish, pueden en el chat English, colocar las French, preguntas en español, Portuguese, en and inglés, other en languages if francés, you want. en We'll portugués make y sure en to otros relay those idiomas que deseen. at each Nosotros vamos a part transmitir of esas the webinar. preguntas We're going a to start with the authors nosotros. of the Y publication. bueno, vamos a comenzar Katie con los Godwin autores de from la the Learning población, Generation Kate Initiative Godwin, and Barbara que es Tournier de from la Learning IEP, Generation and they will Initiative, reflect on the iniciativa de importance of the middle generación tier de and transforming aprendizaje, education jefa de systems, share key investigación, que va a insights from the hablar de report, and introduce fortalecimiento de the los new sistemas capacity assessment educativos y va a framework. presentar el And nuevo then we'll marco de hear how evaluación de this framework capacidad. Y has been vamos a applied escuchar de in two cómo ese countries, in marco Pakistan and se ha Latvia, aplicado en dos through presentation países, en of the lead Pakistán y en researchers Letonia, a través de la who presentación de took los these investigadores and líder first que han implementations from trabajado Pakistan. en esta We primera have Ridwan implementación de Shahad and Pakistán. Faiza Munir, lead researchers Tenemos from a India, Jihana Institute of Shahwar, Social and Policy Sciences investigadora in del Pakistan. Instituto And de for the Latvia Ciencias case study, we Sociales y have de Marco Política, Guz from ISAPS, de OECD. Pakistán. Tenemos también a Marco Gus Then de in the next OCDE, panel, y just luego after a answering some of Kezar your Munir. questions, En el próximo we'll move panel que to vamos a a panel responder discussion preguntas, vamos a featuring middle pasar tier a una practitioners, discusión de policymakers, and panel government con partners las who will personas que discuss son what's needed los to enable formuladores de this group política, los to drive real operadores, los policy socios de desarrollo, implementations. que van a hablar We're para absolutely qué delighted se to be joined necesita by para Baba impulsar la Bapouzi, implementación a de senior política. education Tenemos a specialist in Papuzi, Eastern Cape Province, especialista South Africa. senior en la So Babawa provincia focuses on digital oriental. learning and Babagua se va a education presentar delivery en at the district el level. aprendizaje So first, digital y la a entrega de first-hand educación a nivel de distrito. middle En tier primer lugar, entonces officer. vamos a hablar Then de we have este Dr. Kadir, funcionario de Director nivel General from intermedio. the Pakistan Tenemos al Institute doctor of Kadir Education del and a member Instituto of de the Pakistán de Pakistan Educación, research team. miembro también del We equipo have de Ijaz Halil, investigación, y District Yas Delivery Halil, Advisor from que es el Khyber asesor de entrega de Pakhtunkhwa, distrito Pakistan. de la provincia Vivian Khyber Joki, Director Pakhtunkhwa. of Quality Assurance Tenemos and Standards and también Ministry of a la Education in directora Kenya. de And we have Hamia Educación de Kenia, Vivekanandam, Jamia Team Lead for Nirkanalda, Quality of líder Education at the para Global Partnership for Education, GPE. la So, Asociación without Global de further Educación, ado, let us jump GPET. into Y part one. vamos ahora a entrar a Please la welcome parte with me 1, por Katie Godwin favor. and Doy Baba la Bapouzi bienvenida a for Katie their Godwin y Bárbara presentation Tunier, of que the van a reports. realizar una presentación del informe. Thanks so much, Am, and good morning, good Muchísimas afternoon, gracias, good Ami. evening, Buenos días, everyone. buenas Thank you tardes so much a for todos. joining us. Muchísimas We are gracias por excited to unirse have you a with us nosotros. Estamos today muy for the launch of this contentos new report. de que estemos I'm aquí para el Katie lanzamiento Godwin del from nuevo the informe. Learning Yo soy Generation Katie Godwin Initiative, and I'm here de la with my Learning colleague Generation Barbara Initiative, y estoy Tournier aquí from con mi UNESCO colega Bárbara IEP. Tunier de UNESCO And y today we're going IEP, to y share some of the key estamos messages hoy and
aquí para compartir algunos de los mensajes clave y highlights del informe con ustedes, que se basa en la asociación entre UNESCO y IEP y la Iniciativa de Generación de Aprendizaje, que en los últimos años ha construido evidencia y una base sobre el rol del nivel intermedio en el contexto educativo, resultados, implementación de política, y es el resultado de una colaboración entre este Instituto Internacional de Planeamiento de Educación, la Learning Generation Initiative, OCDE y el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo lo que se llama What Works Hub. Bueno, ¿qué es el nivel intermedio? Como ustedes saben, hacemos muchos esfuerzos en las últimas décadas, cambio transformativo, y el aprendizaje ha sido lento, a pesar de las décadas de reformas, inversión importante. La pregunta clave continúa siendo, ¿cómo podemos asegurar que las reformas lleguen a todas las escuelas y lleguen a un mejor aprendizaje? Y parte de la respuesta creo que tiene que ver en lo que se llama el nivel intermedio, el missing middle, el nivel intermedio ausente, que son funcionarios de educación a nivel de distrito o coaches pedagógicos, supervisores de escuelas, estas personas que forman la conexión entre el nivel central de política y lo que ocurre en las aulas a nivel local. La evidencia muestra que este nivel intermedio tiene un papel vital en implementar, escalar y sostener las reformas, brindan un apoyo de instrucción esencial a los líderes de los colegios, de las escuelas, a los educadores, ayuda a asistir a asignar recursos, promover la equidad, representan una inversión importante. Es una parte de la educación y del personal que podría aprovecharse mucho más para mejorar el aprendizaje, pero vemos algunas barreras institucionales como las brechas de capacidad, mandatos que se superponen, una rendición de cuentas débil, una autonomía limitada, desafíos que existen y que no han sido investigados lo suficiente y que no se han abordado lo suficiente. Voy a detenerte aquí. Parecería haber un problema con las diapositivas. Bueno, ¿todos pueden ver las diapositivas? I think Oh. they're up now. Okay, all good now. Apologies. Bien, ahora sí, nos disculpamos. Podemos pasar ahora a la próxima diapositiva, entonces. Bueno, entonces hoy estamos muy entusiasmados de poder compartir los hallazgos de este informe que se centran en los países de ingresos medios y bajos, donde la evidencia es escasa. Y estos son los mensajes clave, los 5 que queremos que se lleven con ustedes. En primer lugar, como mencioné, un nivel intermedio fuerte es esencial para sistemas de aprendizaje efectivos porque promueven la coherencia del sistema y pueden convertir la política en práctica y apoyar la mejora educativa en las escuelas. Un mensaje clave, el segundo, es que hay brechas de evidencia importante en la investigación. Nosotros no tenemos datos básicos sobre quiénes trabajan en este nivel, qué realizan, también cuál es el papel de la dinámica de género, particularmente con la subrepresentación de las mujeres en estos niveles. Otra brecha es que hay una gran cantidad de complejidad en medir cómo el nivel intermedio influye en los resultados de aprendizaje. Es difícil determinar exactamente qué prácticas del nivel intermedio llevan a un mejor desempeño de los alumnos. La literatura, entonces, consiste en estudios de casos cualitativos, descripciones de mejores prácticas, pero no tienen la generalización debida a la naturaleza específica del contexto y a la evidencia empírica limitada. En tercer lugar, identificamos 7 funciones de liderazgo y gestión clave que deben realizar los actores de nivel intermedio para poder impulsar la mejora del sistema. Cómo se cumplen depende mucho de la autonomía, los recursos y el apoyo que recibe este nivel intermedio. Próxima diapositiva, por favor. Vamos ahora a pasar un poco por estas funciones rápidamente. Identificamos aprendizaje y enseñanza, liderarla, gestionar recursos materiales y financieros, gestionar los recursos humanos, asegurar la rendición de cuentas y el apoyo, recolectar y utilizar los datos, involucrar a la comunidad más amplia de la educación, incluyendo los líderes locales, y promover la equidad y la inclusión. Nosotros queremos que cuando se lleve a cabo de manera eficaz, estas funciones realmente contribuyen a resultados mejores educativos o a nivel de la educación.
El cuarto mensaje claro es que necesitamos más evidencia sobre estrategias exitosas para mejorar el funcionamiento del nivel intermedio. El paper brinda algunos ejemplos promisorios donde hay evidencia, pero hasta ahora estos ejemplos no han sido recolectados sistemáticamente. Si ustedes están trabajando en iniciativas relevantes, nos gustaría escuchar de ustedes. Y finalmente, en este informe introducimos una herramienta práctica que se llama un marco de evaluación de capacidad, Capacity Assessment Framework, que ayuda a identificar las fortalezas, las brechas, de cómo opera el nivel intermedio, a identificar las estrategias para fortalecer esta capa precisamente. Bárbara, ahora tienes la palabra. Muchísimas gracias, Katie. De hecho, hemos desarrollado este marco conjuntamente con la OCDE bajo el ODS 4 del Comité Directivo de Alto Nivel para basarnos un poco en el trabajo de las organizaciones sobre evaluaciones de capacidad institucional. Y lo hemos adaptado un poco para el nivel intermedio, que incluye 9 dimensiones, que ustedes pueden ver aquí en el medio, que influyen en cómo los actores de nivel intermedio realizan sus funciones y nos ayudan a entender de alguna manera cómo opera el nivel intermedio y cómo se puede fortalecer. Rápidamente vamos a ver estas 9 dimensiones basadas en lo que les mencioné. Tenemos las estructuras organizativas e institucionales y cómo cumplen con su objetivo. Claridad de roles y responsabilidades, un personal motivado y competente, una cultura de aprendizaje fuerte, un sistema de apoyo de escuelas integral, es decir, cuánto apoyo brinda el nivel intermedio al sistema educativo, uso de datos eficaces, evidencia de investigación y también la participación y compromiso de los actores en la formulación de políticas y la implementación y la colaboración interinstitucional para la inclusión y el bienestar. Entonces ven que hay varias dimensiones, no tenemos que evaluar todas, pero para darles una idea, les voy a dar algunos ejemplos para mostrar el tipo de información. Si ustedes toman, por ejemplo, personal competente y motivado, ahí vemos si los procesos de reclutamiento son eficaces y tratamos de ver un problema en muchos lugares. Vemos también, por ejemplo, si las habilidades, la experiencia para lograr tareas asignadas, si está disponible el desarrollo profesional continuo, vemos también los incentivos, vemos también vemos si hay rotación de personal, también vemos la satisfacción en el trabajo. Y vamos a mover ahora a lo que es sistema de apoyo de escuela integral. Como dije, entonces tiene que ver con cómo el nivel intermedio apoya y vamos a estar viendo allí en este lugar nuestros datos y la evidencia de investigación utilizada para planificación y para mejorar el sistema. Y estamos viendo oportunidades de colaboración entre escuelas, comunidades de aprendizajes entre pares, y también cómo es un intermediario de conocimiento, el nivel intermedio, acceso a infraestructura de aprendizaje digital y cómo también podemos mejorar y facilitar la infraestructura de aprendizaje digital y el acceso. Vamos a ilustrar a otro ahora, donde vamos a ver la evidencia de investigación y el uso efectivo de los datos. Si queremos saber ahí si los datos al que tiene acceso el nivel intermedio para evaluaciones de aprendizaje y monitoreo de calidad es relevante, si es amigable para el usuario, si es oportuno, si tienen también acceso a evidencia de investigación relevante, si tienen la capacidad de análisis de datos. No es solamente tener los datos, sino también poder utilizarlo y analizarlo. ¿Con qué frecuencia utilizan los datos? ¿Para qué lo utilizan? Nosotros creemos que el MACO está ayudando a evaluar y también para mejorar el desempeño de la actuación del nivel intermedio. Y la idea es que puede ser bastante modular el enfoque. La idea no es pasar por las 9 dimensiones porque son demasiadas. Ustedes pueden ver aquí que tiene que ver en realidad con el ministerio, el que tiene que decidir cuál es el foco de interés y también se puede adaptar
para poder ver el nivel intermedio a nivel de las escuelas, del personal docente, de los directores. Se pueden ver, por ejemplo, en Letonia, OCDE ha trabajado también viendo las estructuras más centrales, también el nivel intermedio y la forma en la que nosotros estamos realizando esto a través de un enfoque intermedio, digamos, que tiene algún de nivel intermedio que es combinado. Y la idea es de alguna manera terminar con la co-construcción de un plan de desarrollo de capacidades que refleje digamos, la propiedad nacional y la relevancia contextual, es decir, que el país se haga dueño de este proyecto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, en diferentes dimensiones. Y es por eso que ustedes pueden ver aquí en el gráfico en algún momento, por ejemplo, como latente, emergente, establecido, avanzado, no evaluado, pero la idea es que ustedes pueden ver allí cómo están avanzando. Y bien, entonces ahora vamos a escuchar un poco sobre dos proyectos donde este marco ha sido aplicado, implementado. Vamos a escuchar de OCDE, que llevó a cabo un proyecto en Letonia sobre optimizar la capacidad institucional para el monitoreo de la calidad de la educación y la mejora en las escuelas y que ve las estructuras centrales a cargo del monitoreo de calidad y los gobiernos locales. Hay 36 municipalidades y gobiernos locales del nivel intermedio de Letonia que han sido evaluados. Y para Pakistán, nosotros hemos trabajado con el Instituto de Pakistán para la Educación, en la oficina de UNESCO y ISAPS, y vamos a escuchar de ellos también y nos vamos a concentrar acá en el nivel intermedio, que también analizando desde el punto de vista del nivel provincial y de los líderes de las escuelas, y la evaluación también en Guyana y Kirguistán. Vamos a escuchar también otras evaluaciones en estos países. Vamos a ver las dimensiones en Letonia y Pakistán, que son bastante similares, con algunas diferencias, sin embargo. Vamos a escuchar ahora hablar entonces colegas de estos países que nos van a contar un poco sobre qué han aprendido ellos a partir de la evaluación y por favor, no duden en contactarse conmigo o con Katie. Pasamos entonces la palabra a Am. Muchísimas gracias. Por favor, no duden en poder acceder a este informe. Tienen aquí el código QR, así que hemos volcado todo en la ventana de chat. También vamos a estar compartiendo las diapositivas y los enlaces a las publicaciones a través de estos enlaces que hemos compartido. Si tienen preguntas, por favor, vuélquenlas, dado que luego tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Bueno, Katie, obviamente esta es una revisión muy general sobre este informe muy rico, pero damos las bienvenidas a Marco Cools de la OCDE y a Kaiser Muna y a Rizwana Shashad, quienes implementaron este marco en Letonia y Pakistán. Quizás entonces, bueno, quiero comenzar con algunas preguntas. Marco y Kaiser, quizás ya podemos apoyarnos en su experiencia y preguntarles qué fue lo que más les llamó la atención de los resultados de la investigación, quizás dos o tres conclusiones a partir de sus experiencias en los estudios en Letonia y Pakistán. Marco, no sé si quieres comenzar con tu experiencia con Letonia. Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad para poder compartir con ustedes este trabajo en Letonia. Entonces, como explicamos, entonces tuvimos el placer de trabajar en distintos niveles del sistema, pero también analizamos el nivel municipal. Algunos de los hallazgos clave que se destacaron fueron que la capacidad de la municipalidad es sustancial. Había evidencia de que estaban directamente, había muchas diferencias entre los distintos municipios. Se veían estas diferencias en términos de lo que era este mapeo, la parte, si hacíamos una cartografía de esta situación, en realidad estaban estas diferencias también en términos de la capacidad, por ejemplo, los patrones de dotación de personal, de reclutamiento, el número de escuelas en las oficinas de mejoras que uno esperaría en la municipalidad versus las otras. Y no había relación en términos del número de escuelas que atendían una cantidad determinada de estudiantes o de población estudiantil, pero sí fue
algo que bastante revelador en realidad. También miramos lo que era el desarrollo profesional en términos de las distintas necesidades del personal. También estas oficinas que mostraron justamente algo alarmante en términos del personal docente y se les preguntaba con respecto al desarrollo profesional, algunas funciones básicas, hasta cierto punto explicaban por qué estaban muy identificados con lo que eran estas oficiales de mejoras escolares que apoyaban a sus escuelas de distintas formas, en realidad, y tenían que ver con distintas fuentes de datos, por ejemplo, con quienes procesaban esto, la frecuencia. Entonces, nuestra evaluación fue bastante reveladora para abordar los hallazgos a nivel ministerial, municipal. Sí, por otro lado, había disparidad geográfica también. Esto ilustra un poco la tensión entre lo que es la armonización o la adaptación a las distintas necesidades de cada localidad, que fue también, si puede reflejar algunos hallazgos y lo que llamó la atención en Pakistán. En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes y a todos los colegas del IPE por darme la oportunidad desde ISAPS para compartir algunas de las visiones clave de nuestros esfuerzos en investigación colectiva. Antes de entrar en los hallazgos, quisiera compartir rápidamente un pantallazo general de lo que es el escenario de educación en Pakistán. Es simplemente para darles a ustedes una idea de lo que estos gestores, administradores del nivel intermedio realmente deben enfrentar. Cuando nosotros hablamos de Pakistán y su sistema educativo, principalmente hablamos de un sistema que necesita atender a más de 7 millones de niños y niñas de lo que es el rango etario de 5 a 16 años de edad. Desafortunadamente, de estos 7 millones de niños, 2,5 millones de niños no están escolarizados. Entonces, tenemos justamente estos administradores equitativos, algunos miles de ellos, pero podemos llamarlos lo que pueden ser gerentes educativos o administradores educativos de nivel intermedio, pero no son responsables de 4,7 millones de niños que están dentro de las escuelas, pero también gestionan alrededor de 2 millones más de niños o 225.000 instituciones educativas que están ubicadas en Pakistán. Entonces, esto es simplemente para darles a ustedes la idea de lo que es la fuerza laboral en educación responsable de estos millones de docentes también, alrededor de 5 millones. Entonces, pensemos nosotros, estamos asumiendo que son responsables de todo esto con muy poca autoridad, con roles poco claros, responsabilidades, con una cantidad de capacitación bastante insuficiente que tenemos aquí en Pakistán. Entonces, esa es la presión que se ejerce a diario y recientemente el gobierno de Pakistán ha anunciado una emergencia educativa a nivel nacional, pero creo que esta investigación no podría ser más oportuna entonces, dado que nosotros consideramos que a menos que nosotros podamos fortalecer a estos administradores educativos de nivel intermedio, incluso en nuestras mejores políticas, van a encontrar muchos obstáculos en territorio para poder prosperar. Entonces, quiero compartir con ustedes justamente algunos detalles sobre la escala del problema que nosotros debemos I think one enfrentar of the en Pakistán. most or key important Creo que uno de lo que es takeaways más from this research importante is that destacar o de los we are aprendizajes a facing tomar de a esta very investigación es que serious nosotros problem of estamos enfrentando un fragmented problema service structures sumamente and a grave de lack of las estructuras de servicio consistency of fragmentadas, una falta how de these consistencia, por managers otro are lado, de recruited cómo and estos positioned. administradores son So some reclutados y provinces, like I would posicionados. like to Algunas share an provincias, example from como KP and quisiera Singh, they have established compartir de some kind of CAPE, a Khyber separate education Pakhtunkhwa management y cadre, but algunas I mean, administraciones educativas still separadas, these efforts como se remain han patchy. There establecido, are a lot of problems out there pero that they are not están fully aún estos functional, esfuerzos and still desparramados, dispersos, mostly por así recruitment decirlo, para is abordar coming estos from problemas. No son Eastern Pakistan. funcionales. La mayor cantidad del Coming reclutamiento to viene the Punjab de lo case, que es one of the largest province in El lado de Pakistan in Carter. terms of Entonces, learners, in volviendo a lo que terms es el of caso de educational Punjab, es una de institutions, las teaching mayores o practices, de las simply provincias they más do not grandes de have a Pakistán en separate términos de management cadre. lo que es What we do educación, have en is términos de las instituciones level educativas education y de authorities, la but do fuerza not have a laboral o de los separate education docentes, management tienen cadre. una administración por So, separada. coming Entonces, to, I tenemos mean, autoridades discussion that educativas how a this nivel whole de distrito, recruitment is pero no taking tenemos place. So, una in some gestión cases, educativa these por managers separada are en el simply cárter. selected through Entonces, public service es commissions. todo este One of reclutamiento the está most llevándose a cabo. En transparent and algunos casos, competitive estos system administradores which we simplemente have se in seleccionan a Pakistan. través But de in majority comisiones de cases, servicio simply público, teachers are eh,
pero una de las más transparentes o este sistema competitivo que tenemos en Pakistán es por alguna manera con esta descripción, pero la mayoría de los casos simplemente los docentes son transferidos de un puesto o de una posición a otra y saltan a posiciones gerenciales o administrativas sin ningún tipo de conocimiento o experiencia previa, ningún conocimiento técnico para realmente servir y cumplir esos roles de administradores. Entonces podemos imaginar que estas expectativas y responsabilidades no son claramente definidas, entonces su capacidad no está allí y es irreal pensar o esperar que estos administradores puedan realmente generar o impulsar una reforma. Avanzando un poco, el segundo punto que quiero destacar como aprendizaje de esta investigación básicamente tiene que ver con todo este sistema que no ofrecen oportunidad para estos administradores o directivos. Eh, no hay en realidad o deberían recibir una suerte de inducción a lo que es capacitación y desarrollo profesional. En primer lugar, no hay un régimen establecido de perfeccionamiento docente o de capacitación, una estructura de formación, un régimen en Pakistán establecido. En segundo lugar, creo que a veces este tipo de capacitación o formación ocurre, pero nosotros vemos que esto es irregular, es obsoleta o fuera de lo que son actualizaciones. Generalmente es impulsado por algún donante, pero no está integrado en el sistema como tal. Y hay otra preocupación también que generalmente nosotros vemos aquí en Pakistán, que cuando hacemos una contratación de un buen docente en una posición de gestión, probablemente lo que se puede es perder esa presencia fuerte en el aula y una vez más se tambalea o se lucha dentro de lo que es la nueva posición administrativa. Entonces, debemos dejar de asumir que vienen de manera natural estas destrezas o habilidades de gestión. Simplemente no ocurre así. Quiero ser muy breve aquí para poder avanzar, pero esto es básicamente el escenario que nosotros tenemos. Tenemos muchos sistemas de recopilación de datos, pero estos datos no son utilizados por los administradores o gestores educativos de nivel intermedio. Tenemos también el sistema de gestión educativa a nivel nacional en Neymar, y tenemos sistemas educativos a nivel provincial, tenemos estos sistemas informativos de escuelas, pero simplemente estos sistemas no captan las necesidades del nivel intermedio. A veces porque no son accesibles, perdón. A veces tiene que ver con que estos gestores o administradores de nivel intermedio no saben exactamente cómo utilizar estos datos de manera eficaz o cómo integrarlos en su rutina diaria. Entonces, lo que ocurre es que sus decisiones generalmente se basan eh, o que lo hacen de manera vertical, de manera descendente, de arriba abajo, toman estas órdenes de sus superiores, simplemente no lo basan en la evidencia robusta, contundente. Entonces, ¿cuál es el punto de contar em, con estos conjuntos de datos, con estos sistemas, si no están ayudando el nivel intermedio de estos administradores o gestores educativos y queremos mejorar las escuelas y mejorar los rendimientos de aprendizaje o los desempeños de aprendizaje? Estos son los aprendizajes. Muchísimas gracias. Creo que nosotros sí, cuando realizamos este diagnóstico, encontramos o identificamos las áreas de alto desempeño, las de bajo desempeño y algunos de los desafíos, decididamente, eh, para poder encaminarnos de alguna manera para identificar quizás lo que pueda ser el desafío más difícil de abordar, pero quiero volver o quiero a darle la palabra a Marco para compartir su experiencia de Letonia y luego sí, Rizwana, para ver cuáles han sido los desafíos más críticos en Pakistán. Marco, desde tu experiencia con Letonia, por favor, ¿puedes compartir cuál puede ser el desafío más difícil desde la perspectiva de Letonia? Sí, desde luego, debemos abordar esto de manera holística. Hemos ya tocado lo que ha sido la formación y la gestión de datos que se necesitan. El foco está allí, desde luego, pero también empezamos a ver las necesidades de un diseño curricular adecuado, de las necesidades de recursos también, que tienen que estar allí para que se pueda construir a partir de eso. Y creo que el mayor desafío también puede ser que nos tenemos que dar un paso atrás de todas lo que son estas áreas de políticas y necesitamos pensar en las personas con las que están
quizás ante cuellos de botellas para ver cómo podemos abordar esto. Hay disposición, pero tenemos que cambiar la forma en la que nosotros lo abordamos, ver que hay algunas oportunidades identificadas para hacer esto de otra manera. Creo que hay mucho también por hacer allí en las distintas municipalidades, con los distintos actores o agentes que comparten sus experiencias. Así que creo que hay mucho potencial allí que aún no se ha liberado en cuanto a los sistemas, en cómo podemos avanzar. Creo que en relación con esto hay muchos sistemas que no han tenido suficientes incentivos. Tuve el placer de trabajar en el país, en Laos, muchos años atrás, y una vez más, el nivel intermedio nunca había recibido suficiente atención en términos de políticas, justamente porque tenemos colaboradores para promover este desarrollo. Trabajo con UNICEF como crítico en este escenario, y creo que un gran desafío tiene que ver con que hemos subestimado o que hemos dejado de lado, no prestado atención al nivel intermedio, y esto es darse cuenta ahora del gran desafío que nosotros esperamos poder contribuir a superar en esta discusión también. Entonces, esto es abarcativo para comenzar el diálogo. Tenemos que profundizar en análisis, involucrarlos con agentes clave. Pero, Joana, no sé si quieras Yeah, sure. compartir tu Thank perspectiva you, desde Pakistán. Erin. Desde Thank luego, you, muchísimas UNICEF gracias, and IAPP. Aman. Uh, Muchísimas gracias, I think UNICEF, I'll y al connect with equipo what del IPE. Dr. Creo and que Marco debo has conectar been con discussing lo about que han linking mencionado different mis policy colegas areas, and there are anteriormente, multiple con challenges Kaiser that y have been Marco. identified through these Hay studies. obviamente áreas de políticas There's one diferentes, common hay theme, and I múltiples would say desafíos there que han sido is a identificados a common través de estos point that estudios, y hay actually un has an punto en impact común, un hilo on most of conductor these que challenges, and that is muestra un impacto en la mayoría de managing estos the desafíos, expectations as well que as tiene the que ver con interests gestionar of diverse expectativas, al stakeholders that are igual que connected el with the interés de education los reforms, diversos policies, actores o and agentes governance. que están conectados con las Because reformas educativas, con these las stakes políticas y la and the gobernanza y stakeholders los have gobiernos, perdón, a porque direct estos link with different actores o agentes policies tienen and reforms that distintas have been introduced conexiones o over the years. directas conexiones con las distintas And políticas y reformas for the success que of se han these introducido a lo reforms, largo de it's los important años. that Para el we éxito de take estas nuevas into reformas, account entonces, es the political importante que economy of these tomemos en reforms. consideración For la economía instance, política de when we are estas talking about reformas. the Por fragmented service ejemplo, cuando structures, or hablamos when we de lo highlight que the son las issues with estructuras de the servicios geo fragmentadas, o cuando insecurity destacamos los of the problemas tier en lo que education puede managers, ser la that has inseguridad been one of the en el findings in tenure, en Pakistan's esta case study. capacidad de estos puestos vitalicios, en lo que es el The cuerpo key challenge docente, has been y the hablamos de interest administradores of educativos o different gestores educativos de stakeholders, for nivel example, the intermedio. political En el capital caso at the de local level, Pakistán, how they have been el desafío principal tiene que actually ver interfering a in nivel de hiring, interés de los promotion, and distintos agentes other actores, aspects of el capital the education político a managers nivel as well as local, the y school management. cómo At the interfieren a same veces time, en las when there are contrataciones o states promoción y and there otros are aspectos de lo vested que es la interests gestión of other educativa stakeholders like teacher dentro unions, de las for escuelas, example, if you también al can mismo introduce tiempo the los education card, they riesgos would que tiene que ver have their también, interest o los in having intereses their say encontrados para in the estos reform and how actores it is being, cuando how hablamos de it is implemented sindicatos in any area. docentes, por So ejemplo. managing Hay these también interests interés en and tener engaging también with stakeholders in a very effective un pie manner, en la I think this mesa is one of the de key decisiones en las challenges reformas and the que most se difficult part implementan en for el the área. Entonces, prudential as well as gestionar the los state education intereses, managers. incorporar, This involucrar a needs to los be actores de manera taken into account efectiva, in any future, es say, uno de los efforts desafíos by the clave, government. y una de las partes más The difíciles también a other, nivel I would provincial, say, most difficult al challenge igual que lo que es la that gestión is, educativa a I nivel think that is an distrito. ongoing challenge Estas necesidades tienen for que tomar en cuenta almost también all provinces cualquier in tipo Pakistan. That de is the esfuerzo overlapping roles and futuro por parte del responsibilities. gobierno. Otro de That los is the desafíos overlapping tiene roles and que ver con la responsibilities is not just superposición de normas y reglas y within the roles responsabilidades. of different Y cuando hablo de officials, estas but reglas o across the ecosystem as roles well. y For responsabilidades, instance, in hablo almost all también provinces in de lo que pueden ser Pakistan, the funcionarios y monitoring and también evaluation de role or the los data collection oficiales. for the monitoring and evaluation Hablo, por is ejemplo, de being las carried out by provincias de multiple Pakistán, el departments at the district monitoreo level, y and la it is being done evaluación, los for the roles se education implementan indicators. And these different desde departments distintos and the departamentos, data from múltiples these departments are departamentos a monitored, nivel de los and the distritos, efforts y are, se I would say, kind of, realizan it's a duplication of para efforts, los indicadores inefficient use of educativos. resources, Entonces, and it estos also increases the departamentos complexity of the system distintos, itself. los datos de estos So departamentos no están reducing conectados. the Los overlaps is an esfuerzos important entonces se aspect duplican, that should el uso de be, this recursos es issue should be ineficiente addressed y before esto we move aumenta la forward. complejidad del This will sistema en provide sí. much more clarity Por lo and tanto, prudential reducir service estas among the superposiciones es un aspecto improve the importante. effective Y role el of district problema education tiene manager and debería their in abordarse the entonces overall antes de education poder policy and policy. avanzar. Esto daría mucha más claridad y mejoraría la eficiencia del sistema. Muchísimas gracias. Marco, no sé si quieras ofrecer alguna de las reacciones Yes, a no, I partir de lo think que just to estamos add, I escuchando. think Sí, picking desde back on the luego, point in simplemente terms quiero of the agregar data,
tomando un poco el punto de todos los datos que existen, que se mencionó un par de veces, creo que probablemente tenemos que poder hacer un desagregado, volver a las bases. Hemos visto esto a veces en el Reino Unido, 3 semanas atrás, o en un debate similar. Todos estos datos se han recolectado. Lo que falta aquí son datos clave en términos de evaluación de los estudiantes, datos que realmente sean desarrollados y que muestren lo que es la evaluación de los estudiantes, que ofrezca un diagnóstico e instrumentos para las escuelas y los estudiantes que podrían ser a modo de voluntarios tomando estas evaluaciones y que mostraría también realmente las destrezas en los estudiantes, el nivel alcanzado de aprendizaje y daría un poco más alimentaría un poco más el 99% de lo que estamos nosotros teniendo en nuestros sistemas y esta información para utilizarlo también en términos de cómo mejoran estos niños, poder dar ese seguimiento como herramientas prácticas a nivel nacional también. Y alimentaría las inversiones, informaría mejor las inversiones. Realmente podría generar una gran diferencia. Por otro lado, nosotros, un ejemplo en Escocia, el gobierno allí generó incentivos a las autoridades locales para colaborar y compartir buenas prácticas con incentivos económicos, pero esto mostró un gran esfuerzo en términos de la efectividad porque las municipalidades colaboraron, comenzaron a colaborar compartiendo las buenas prácticas. Así que esto era un incentivo económico reducido, limitado, pero realmente generó un gran cambio. Entonces, si miramos estas oportunidades, pueden variar de sistema en sistema, pero pueden tener un gran impacto. Y una vez más nos pueden ayudar a recopilar más datos. Sí, y hablando un poco, se mencionó también la superposición potencial y el tipo de lo que son los marcos institucionales. También preguntamos con respecto a los desafíos, ¿cuáles pueden ser aquellos puntos más accesibles? ¿Qué puede ser un cambio práctico, rápido, ágil? En términos, o sea, puede ser costo efectivo también, en términos de los cambios que podríamos implementar. ¿Considerarían entonces simplificar o hacer una limpieza de lo que pueden ser estos marcos institucionales o la legislación, las regulaciones, la división de roles y responsabilidades, que podrían ser, quizás no es sencillo, pero pueden ser eficientes en términos de hacer en primer lugar, de ser el primer paso a hacerlo? ¿Qué es lo que consideras en términos de aquello que podría hacerse primeramente para empoderar a los oficiales del nivel intermedio? Sí, los roles y responsabilidades son importantes, pero el uso de esto en términos de capacidad de desarrollo de capacidades, vemos que no ocurre la inversión, entonces hay que aclarar estos roles, estas responsabilidades. Porque como oficial de UNICEF también abordamos distintos proyectos y a veces nada pasa. Entonces, tiene que ser exhaustivo en términos de realmente ver lo que son capacidades, en términos de evaluación exhaustiva, en términos del marco, también las responsabilidades, los roles, pero también veríamos ver de allí cómo derivar las inversiones. Entonces, roles y responsabilidades para empoderar las capacidades y mejorar y construir. Creo que eso es importante. Hay claramente un interrogante en términos de aclarar el tipo de perfil para cada puesto, las competencias necesarias también, y también hay que ser claro en términos de la gente que tiene que estar en esas posiciones, en esos puestos. Necesitamos a las personas adecuadas para que puedan contar con esas destrezas en esos roles y también es clave poder desarrollar estos programas de capacitación y formación porque escuchamos estos comentarios en términos de inversión en capacidades, ¿sí? Y no está basado en un perfil sólido, entonces un perfil que no tiene este marco de competencias en cuenta, uno puede continuar capacitando, pero nunca va a alcanzar realmente lo que uno desea ver en ese puesto. Entonces, punto número uno, aclarar qué es lo que esperamos de estas personas y realmente invertir en su desarrollo profesional y luego lo demás se va a decantar de allí. Pero por favor, continúen apoyando a los estudiantes y a los docentes en su trabajo porque de esa manera deberíamos encaminar el trabajo. Muchas gracias. No sé si quieren ahora, Rizwana, reaccionar sobre estos puntos o estos primeros puntos más accesibles. Sí, hablamos de los datos. Sí, estoy de acuerdo con Marco. Desde luego, las destrezas, las capacidades deberían desarrollarse para el uso de los datos, pero también hay algo que tiene que ver con el uso de los datos en sí. Si se generan estos datos y se les entrega a estos gestores educativos, si hay una forma de
cómo pueden utilizar los centros de políticas o toma de decisiones para planificar a ese nivel, para cómo hacen la planificación para las escuelas. Por ejemplo, en Pakistán hemos encontrado que hay suficientes datos, pero que hay distintos centros de datos para recopilar los distintos tipos de conjuntos de datos. Entonces, estos centros de datos no están conectados, entonces la información no fluye por un único canal. Luego, la información entonces que se genera o se ofrece a los gestores educativos a nivel de distrito, la mayoría de las veces no es muy útil porque está a un nivel agregado, mientras que estos gestores educativos a nivel de distrito necesitan información dentro de su propia localidad y para sus propias escuelas o círculos de escuelas que están bajo su gestión. Entonces, estos son desafíos claves. Disponibilidad de datos, pero también utilización de los datos y las destrezas de los datos. Los tres aspectos son importantes. Exactamente se conectan con algunas de las partes que mencionó Marco. Kaiser, a ti te damos la palabra ahora para tu perspectiva sobre este tema. Muchísimas gracias. Creo que aquellos puntos más primeramente que deberíamos abordar como más críticos tienen que ver desde luego con eliminar el tipo de fragmentación que estamos viendo en el servicio de estos gestores educativos de nivel intermedio. Eliminar, por otro lado, o desarrollar algún tipo de endurecimiento, si se quiere, de este marco de competencias a desarrollar, ayudar a las provincias para poder hacer un reclutamiento, una formación y promoción de estos gestores de manera más consistente y basada en el mérito. Esta es la que yo lo pienso. Creo que se necesita una reforma, pero debería ser a bajo costo y de alto impacto. Por otro lado, creo que necesitamos invertir en la capacitación de estos gestores de nivel intermedio. Y quiero ser honestos con ustedes, en Pakistán eh, dispone de 5.000 millones de dólares estadounidenses en el sector educativo y lo invierte o hace una erogación de esta cantidad. Y obviamente es una cantidad modesta que se destina a lo que es un régimen de capacitación, a mecanismos de capacitación en estos gestores educativos de nivel intermedio. Pero básicamente no es un problema entonces de presupuesto. Diría yo que es un problema de prioridades. Entonces, y les quiero dar rápidamente un ejemplo. Nosotros desde el Departamento de Educación destinamos este presupuesto a lo que son los gobiernos provinciales porque no, perdón, recuperamos de los gobiernos provinciales estos presupuestos porque no son capaces de destinarlos o asignarlos adecuadamente. Principalmente no pueden gastar esto porque no hay capacidad en lo que es gestión de nivel intermedio para invertir en ellos o para destinar estos fondos. Entonces, en segundo lugar, hay otro punto importante porque los gobiernos provinciales han establecido este desarrollo profesional continuo, estos modelos para educación continua de los docentes. Entonces, si millones de docentes pueden ser capacitados, ¿por qué no lo pueden hacer también estos gestores de nivel intermedio? Entonces, si uno destina los fondos en la capacitación de estos gerentes, creo que ese es un dinero bien invertido y ese sería mi argumento. Necesitamos enfocarnos entonces en estos dos elementos también. Bueno, yo creo que todos estos insights han respondido a bastantes preguntas de el chat de las personas. Melish Moladeshin estaba preguntando, por ejemplo, cómo podemos realizar estos trabajos con limitaciones de recursos, ¿no? Cómo podemos transformar el nivel intermedio, establecer prioridades, implementar soluciones prácticas. También en Colombia nos preguntan cómo el nivel intermedio se puede fortalecer y usted nos está dando ideas también de cómo podemos priorizar y tener un impacto, ¿no? Para que haya este tipo de cadena de causa y efecto, esta relación entre ambos. Bueno, estamos terminando esta primera parte, pero hay preguntas interesantes de Dolina Russo desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la investigación. Dorina estaba preguntando, ¿qué función fue la más difícil para la recolección de datos? Tal vez en una palabra o en un área o en un eje del marco. Bueno, ¿cuál fue la parte de la información? Fue la más difícil de recolectar o recopilar rápidamente. Marco,
¿quieres responder? Es una buena pregunta. Creo que trabajamos y fuimos muy afortunados con Letonia, porque es un país relativamente pequeño, ¿no? Luchamos con la encuesta, pero tuvimos muy buenos resultados en cuanto a las tasas de respuesta, pero a veces es un desafío a nivel de la municipalidad, pero tuvimos suerte, creo yo. Hay que entender, por supuesto, que puede variar, por supuesto, de acuerdo con cada país, ¿no? Nosotros tratamos de capturar todo, tal vez, a nivel de la municipalidad, y ese enfoque podría variar, pero de acuerdo con los contextos. Y también tuvimos la oportunidad de tener una cantidad grande de actores para entrevistas. Eso también tuvimos suerte, ¿no? Tuvimos una buena colaboración con Letonia hacía una década también, eso fue fácil, para ser honestos. Para otros proyectos puede haber más desafíos si no hay esa relación, hay que acomodar la metodología en términos de la relación y también la calidad de los datos, por supuesto. Una reacción rápida, si desean, algunos de los otros invitados. Voy a responder a esta pregunta de dos maneras. Una, que en lo que respecta al área geográfica. A veces es difícil recolectar datos, por ejemplo, cuando recolectábamos de las escuelas que se encuentran en las provincias que son muy alejadas, como por ejemplo Kiber, Cartunguá. Pero bueno, en la encuesta tuvo que ver también con la respuesta de los profesores. Estaban de vacaciones, o sea que fue un desafío para nosotros cuando realizamos la encuesta. Pero con respecto a qué área de evaluación o el marco, si fue difícil capturar, bueno, cuando vemos las respuestas o los que respondieron a las encuestas, a las entrevistas, era difícil capturar la información o las respuestas. Con respecto a la motivación, preguntas relacionadas con la motivación. Por ejemplo, había una pregunta sobre motivación del personal. La respuesta simple a la pregunta es sí, estamos motivados, pero en lo que respecta a entrar más en detalle, algunas preguntas para preguntar, por ejemplo, más en detalle. Allí no podíamos tener este aspecto más profundo en cuanto a las respuestas. O sea que fue un desafío explorar esa área de evaluación, ¿no? Gracias. Bueno, la última, si tienen algo más para agregar. Kaiser, Munir, ¿quiere agregar algo más? Me gustaría agregar otra dimensión a esta pregunta también, si me permiten. Si alguien pregunta, por ejemplo, ¿qué no estaba disponible? Yo diría que los datos sobre la educación de nivel intermedio no estaba disponible. Era muy difícil recopilar información sobre los gestores de educación del nivel intermedio. En la mayoría de los casos está disponible el resto de la información en otras dimensiones, pero no era fácil recolectar datos sobre los gestores de educación del nivel intermedio. Muchísimas gracias por ser parte de este primer panel, esta primera parte de panel. A los que colocaron preguntas en el chat, creo que hemos cubierto bastantes aspectos que fueron aquí, digamos, establecidos y mencionados. Ahora vamos a cambiar de asientos, reorganizar esta sala y bueno, una reacción ahora. Muchas gracias para todos ustedes. La experiencia de Letonia y Pakistán ha sido muy interesante. Vamos a preparar ahora los próximos panelistas para el próximo panel. Los aliento ahora a colocar las preguntas, las reacciones. Esta es una pregunta amplia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me están uniendo ahora Babawa Puzi, como mencioné anteriormente, que trabaja en Eastern Cape, en Sudáfrica, en el distrito metropolitano de la ciudad de Buffalo, especialista de educación senior. También Kadir, Mohammad Ijad Kadir, asesor de entrega de distrito de Pakistán, de la provincia KP. También tenemos al asesor KP de Pakistán, como dije, Lidia Nioki, director de aseguramiento de calidad del Ministerio de Educación de Kenia, Ramia.
Vivekananda, líder de calidad y educación de la Asociación Global para la Educación, GPE, Muhammad Ihad Khalil, como dije, Muhammad Zaigam Kadir, director general del Instituto de Pakistán de Educación. Bueno, vamos a escucharlos a todos ahora. Vamos a ver las perspectivas ahora de lo que tiene que ver con los problemas que se examinan con este marco que estamos publicando y lanzando en el día de hoy. Vamos a comenzar, Babawa, Putzi, si nos puedes contar un poquito. Bueno, lo que hemos escuchado, cuál es la experiencia de lo que has escuchado ahora, qué resuena con tu experiencia y también cuáles sientes que son las voces que se escuchan cuando se informan las dificultades al llevar a cabo las actividades en tu práctica. Muchas gracias. Me gustaría también saludar a todos los colegas, a todas las personas que están aquí de todo el mundo. Y yo creo que este paper resuena en mí porque en primer lugar acaba de tocar mi vida diaria como personal y con la experiencia que tengo. Yo no voy a hablar de todas las cosas que ya fueron mencionadas, pero sí pienso que es importante que los formuladores de políticas vean que cuando la política es elaborada, el nivel intermedio tiene que ser parte de la misma. Es muy importante, incluso si significa que sus aportes sean incorporados, porque las políticas se nos colocan a nosotros para implementar a veces sin darnos una guía o a veces no tenemos los recursos. Esta ha sido mi experiencia en cuanto a lo que tiene el nivel intermedio. Y entendiendo eso, Sudáfrica es un país en desarrollo. Hay muchos desafíos que todavía están pendientes, pero si se le da una oportunidad al nivel intermedio para poder trabajar mano a mano con la gerencia senior, vamos a tener mejores resultados de los que tenemos actualmente. Y también me encanta la nota de si estos datos que son recolectados se utilizan de manera eficaz, porque yo no creo que se utilice eficazmente. Si uno ve, por ejemplo, si vemos el término, por ejemplo, cuáles son los asesores de temas, cuando ves la asesoría, significa lo que experimentados a nivel más bajo. Son los implementadores de la política. Hay que escucharlos. Tenemos que saber si la información realmente se está considerando. Pero a veces uno da informes y estos informes a veces ni siquiera uno está seguro si son utilizados o si las recomendaciones que uno ha brindado son utilizadas. Pero al mismo tiempo no creo que todo sea algo triste. Nosotros en el nivel donde nosotros estamos, yo puedo darle al Departamento de Información de una escala de 10, yo les puedo dar un 4, creo yo, porque lo estoy diciendo a partir de mi experiencia como funcionaria del nivel intermedio en el distrito BCM. Al mismo tiempo, yo creo que se necesitan 2 personas para bailar el tango, permítanme decirlo de esa manera, porque yo tengo que ser apoyada, obviamente, pero tengo que llevar también algo a la mesa de mi parte. El enfoque que se ha utilizado, por ejemplo, ha sido una cuestión de dar asesoramiento, recomendación, pero asegurarse también de que uno tenga que también liderar el proceso. Yo le voy a dar un ejemplo de cómo hay que dar y recibir. En el nivel más bajo del distrito, yo estoy más abajo, pero yo he tratado de siempre hacer lo más posible, trabajar con instituciones internacionales como por ejemplo el British Council. Entonces he hecho que sea mi responsabilidad y que sea importante para mí desarrollar a mis maestros para que al final del día nos podamos beneficiar. Y actualmente mi distrito es el que está liderando en mi país. Y yo puedo decir realmente que con el apoyo que estoy recibiendo de instituciones externas, las cosas pueden mejorar mientras nosotros presionamos para el reconocimiento del nivel intermedio. Pero también tenemos que entrar a la fiesta, tenemos que hacer lo mejor posible, entrar al escenario.
pero todavía hay muchas brechas que tenemos que ocupar por parte de la alta gerencia, alta gestión. No tenemos que entrar en pánico porque el nivel intermedio tiene mucha información. Ellos trabajan prácticamente, tienen el hands-on, ellos conocen los problemas del territorio. Nadie se acerca más a estos especies que ellos. Entonces hay que asistir, es la naturaleza. Tal vez lo que tenemos que hacer, el tema digamos, del pan, ¿no? Saben cuál es el problema, pero yo diría que el 4 de 10 estamos ahí. Por ahora, eso es lo que yo daría en cuanto a puntuación. Gracias. Me encanta que ya están marcando el desempeño, haciendo la evaluación en vivo en este webinario, pero gracias por compartirlo y que sientan que el contexto, que es tan diferente, ¿no? Letonia, Pakistán, Sudáfrica, el distrito, pero hay temas que son comunes que podemos transmitir y que podemos hacer escuchar, y es muy importante esto. Y para que este trabajo sea aún más relevante y pertinente, vamos a hablar ahora de Mohamed Iyaz Khalil para hablar un poco de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Y la provincia, ustedes han empezado a implementar medidas diferentes desde la evaluación de capacidad del nivel intermedio, desde que se completó en el área. ¿Podrías contarnos un poco? Muchísimas gracias. Desde que el gobierno estuvo a favor y estableció un plan de sector de educación claro, tiene 3 áreas básicas con calidad, acceso. Entonces, a partir de este momento, la gestión del nivel intermedio está contribuyendo a estas áreas de política clave, que son 3. Las estructuras de servicios son claras, también la provisión de carrera, de progresión de carrera, y están contribuyendo a 2 áreas de política que son acceso y gobierno. Con la intervención, yo creo que los alumnos, la asistencia de los alumnos ha mejorado, no solo en este año en particular, pero estamos hablando de los 2 años de datos. Si nosotros vemos los datos del año pasado, bueno, la autoridad de monitoreo independiente está asegurando ver los detalles de asistencia de maestros y de alumnos se han mejorado mucho. Afortunadamente, la asistencia de maestros ha mejorado, del personal docente, 92% es ahora, anteriormente era el 88%, entonces 4% de mejora en asistencia del personal docente. Se ha registrado de manera similar la asistencia de los alumnos, ha mostrado una mejora. El área que todavía no ha mejorado tanto y que necesita más foco de atención son los procesos de aprendizaje y enseñanza, el área de calidad. Están contribuyendo, pero en este momento tienen un control limitado en cuanto a asistencia de personal docente, ha mejorado. Los colegios y las escuelas están haciendo regularmente visitas, están, digamos, de alguna manera el gobierno monitoreando más de cerca, pero no tienen ahora un control tan importante del área de calidad. Pero hay algunas iniciativas en este momento del proceso para poder mejorar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas con el apoyo de la gestión del nivel intermedio y de educación de distrito que están luchando en esta área en particular para mejorar de manera similar este año. Comenzó el año fiscal en julio y termina en junio. Entonces, sobre la base de las consultas, el gobierno en este momento ha introducido, perdón, se está cortando, un mecanismo para el avance de carrera, un mecanismo para avanzar en la carrera. Se ha realizado el trabajo inicial ya y hay digamos, ascenso vinculado al desempeño del personal docente. Entonces, la gestión de nivel intermedio ahora está pasando por un programa de capacitación diseñado con el apoyo técnico del Servicio Técnico de Pakistán, donde la alta gerencia está recibiendo la capacitación en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, perdón. Entonces, en este momento se está vinculando
vinculando al desempeño lo que es el ascenso, digamos, con 20 millones de rupees asignados por parte del gobierno, más a través de 20 millones, ¿no? En 450 gerentes o gestores de educación de distrito. Actualmente, entonces, se está utilizando a través de lo que tenía que ver con el avance basado en la experiencia. De esa manera están siendo promovidos el personal docente, pero en este momento la evaluación se va a realizar sobre la base del desempeño a través de una capacitación y va a haber también otro sistema de monitoreo que se está introduciendo para vincular de alguna manera, porque están recibiendo la capacitación, no son obligatorios, pero están recibiendo formación con el apoyo de otros socios de desarrollo. Pero no es obligatorio en este momento para ellos esa capacitación. Pero estamos comenzando a trabajar, digamos, los fondos ya están asignados, ahora hay una consulta con el servicio de Pakistán, de la Academia de Servicios de Pakistán. Se va a lanzar en octubre, noviembre, más o menos. 50 funcionarios van a ser capacitados de los 450 que tenemos previstos, de los 950 funcionarios en la provincia. Esto es increíble. Pocos meses han pasado desde la finalización de los resultados y de compartir el informe en su provincia. Por lo tanto, ya creo que es un ejemplo importante del ministerio que empodera y que está tomando los resultados ya del análisis, haciendo un uptake, ¿no? Y tomando la acción para poder apuntar a este nivel de intermedio de funcionarios para ya realizar cambios en diferentes áreas. Sí, también me gustaría decir algo más con respecto a la rendición de cuentas de los gestores de educación de distrito. Se introdujo en 2021 un scorecard, un panel de control de desempeño de distrito. Y hay 13 indicadores, ¿no?, marcados sobre el desempeño a través de monitores independientes y tiene datos con respecto a, por ejemplo, a la asistencia de el personal docente, de los alumnos, desempeño general de los distritos, el aporte de manera similar a la ejecución de presupuesto, porque cada uno de los distritos tiene su autonomía y ellos ya tienen su participación de la Comisión de Finanzas Provincial en cuanto a presupuesto. Ellos tienen un presupuesto asignado. Entonces, regularmente el departamento está haciendo un seguimiento del desempeño para asegurar de que estén cumpliendo con el nivel. Y también la provisión de los recursos no es solamente la responsabilidad de la provincia, sino también a nivel de distrito. Y ellos son responsables a nivel de distritos de utilizar y aprovechar los presupuestos de acuerdo con el marco establecido por el gobierno provincial para poder contribuir y para poder tener los mejores resultados posibles. Por lo tanto, hay una rendición de cuentas a nivel de distrito en el sistema educativo. Muchísimas gracias por este punto adicional y también muchas gracias por la discusión de la capacitación. Creo que hay algunas preguntas que hay en el chat. Aminda Ramírez de México está preguntando también sobre esta conexión que para asegurarse de que todos tengan la capacidad y las oportunidades de desarrollo profesional a través de más capacitación. Vamos a quedarnos aquí en Pakistán y vamos ahora a Mohamed Zaigam Kadir. Si nos puede contar un poquito cómo se vincula esto a la educación más amplia y a la reforma educativa en Pakistán. ¿Qué tipo de seguimiento podemos pensar en cuanto a reforma educativa? ¿Cómo podemos también asegurar que haya un aprovechamiento, un uptake, digamos? En otros lugares, muchísimas gracias. Me gustaría ahora seguir un poco con los puntos que han sido ya destacados por Mohamed. Y me gustaría decir que vemos el informe y el mejor modelo en Pakistán, en esta provincia de KP. Es un modelo que, bueno, ya tiene una estructura regular, que es un mecanismo que se basa en el mérito, seleccionado. Comparado con otras provincias, esta estructura no es la misma en las otras provincias. Entonces, querríamos replicar esta experiencia en las otras provincias. Es la provincia más grande, Punjab, por ejemplo, y Balochistan y Sindh también. Mi instituto, en realidad, después de la evolución, hemos tratado de trabajar con las provincias para tratar de trabajar en conjunto, porque hay una brecha de política
En 2019 hubo una política y hay un documento de política. Después de esto, cada una de las provincias desarrollaron sus planes, comenzaron a trabajar, pero creo que hemos comenzado la consulta con las provincias y estamos tratando de desarrollar algunas políticas y planes de acción con la ayuda de las provincias y el gobierno de la India. Así que es un momento muy importante porque los resultados de este estudio nos va a ayudar realmente a Pakistán, al Instituto de Educación de Pakistán y a las provincias a poder fortalecer esto, porque este estudio muestra realmente los temas estructurales, las brechas de capacidad, los problemas. No tenemos algunos sistemas de soporte, de apoyos, el uso de los datos, que también se ha resaltado, como algunos de los desafíos. Por lo tanto, estamos tratando de trabajar con las provincias para poder llegar a algunas soluciones, para poder de alguna manera llenar estas brechas, cumplir con las o poder mejorar estas debilidades que tenemos. Las provincias están trabajando con el Instituto de Educación de Pakistán, porque es un instituto de política. Estamos tratando de recopilar entonces datos, consolidar, calcular sobre la base de diferentes educadores. Les voy a dar un ejemplo de lo que hace el instituto que acaba de participar en los equipos de evaluación internacional. Nosotros estamos llevando a cabo una evaluación nacional de logro y esta evaluación internacional y la evaluación nacional de desempeño y regional muestra que hay una brecha muy importante en cuanto a la calidad de educación, porque hay dos partes que tienen que ver con esto, mucho que tiene que ver con esto como alumnos que no van a la escuela, no asisten a la escuela, como ya fue dicho por los colegas. Hay 25 millones en este momento de alumnos que no van a la escuela y los alumnos que están en la escuela en realidad no están contentos en cuanto al aprendizaje que no llega, digamos, a los niveles promedio en ciertas materias. El primer ministro de Pakistán ha anunciado una emergencia educativa y hay dos partes con respecto a esto. Los alumnos, como digo, que no están en la escuela y la calidad de la educación de aquellos que sí asisten en cuanto a los logros de aprendizaje. Por lo tanto, es un momento muy oportuno donde tenemos un presupuesto que ya ha sido asignado por el gobierno federal y por los socios de desarrollo. Es un fondo especial, digamos, de 25.000 millones de rupees. Y también, bueno, el Instituto de Educación de Pakistán tiene datos muy ricos, muy importantes, evidencia, investigación. Estamos trabajando con el gobierno provincial para poder, de alguna manera, fortalecer las áreas del nivel educativo, de los gestores del nivel intermedio en todo el país, sobre estándares similares. Y estamos tratando de desarrollar también algunos programas de creación de capacidades para ayudar a las provincias, para empoderarlos, para que puedan contribuir. Nuestra observación en realidad y el informe subraya que el papel importante es administrativo y no académico. Por lo tanto, tenemos que cambiar tal vez este papel para que sea no solo administrativo, sino también académico, como líder académico, para que puedan guiar, ser mentores y ser también jefes de institución. Por lo tanto, bueno, las prácticas de la sala de aula deben mejorarse para poder llevar a cabo un cambio eficaz y mejorar la entrega de la educación. Este papel no está presente en el nivel intermedio. El segundo aspecto es la autonomía, especialmente la descentralización, porque el rol principal ha cambiado al gobierno provincial, pero el papel provincial es delegar el poder al nivel de las escuelas. Y eso en realidad no ha quedado a nivel provincial. Estamos trabajando entonces con el gobierno provincial para que ellos puedan delegar o puedan tener un rol, puedan tener también rendición de cuentas, porque ellos también tienen que tener el empoderamiento y tienen que ayudar también a crear los programas de creación de capacidades, un sistema de apoyo, ¿no? Como jefes de instituciones y nivel intermedio. Estamos trabajando entonces de esa manera, con este objetivo provincial, ¿no? Es interesante lo que has dicho, porque mencionaste la parte técnica, la parte administrativa, pero también
hay una cuestión política real, ¿no? Y hay un componente, un jugador político que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Con un compromiso político para poder llegar a la parte administrativa y técnica de manera más fácil. Así que muchísimas gracias por contarnos un poco sus percepciones. Y vamos a pasar ahora a Lidia Enoki de Kenia, porque se va a implementar en breve en Kenia esto. Por lo tanto, tal vez puedas compartir un poquito tus perspectivas y anticiparnos la experiencia que tienes. Tal vez te encontramos algunos desafíos similares o esta evaluación puede informar para estrategias claves a fin de fortalecer el sistema educativo de Kenia. Muchísimas gracias por invitarme. Yo siento que la cuestión de Pakistán y la historia es un copy-paste de Kenia, de los problemas que tenemos, donde tenemos el nivel intermedio que está siendo subutilizado. Las oficinas de condado y subcondado tienen recursos limitados, por lo tanto no pueden realizar su trabajo de manera adecuada. Tenemos problemas de personal, no tenemos la suficiente cantidad de personal, están todos estresados, tienen autonomía limitada. La mayoría de las políticas están en la parte inferior y no dejan lugar para el cambio. Entonces, no se contextualiza las necesidades de educación al nivel local y donde hemos estado innovadores es donde hemos utilizado iniciativa personal, donde hemos contextualizado en otros, pero esto no es sustentable. Entonces, los mismos problemas en Letonia y en Pakistán, en Sudáfrica, nosotros también sentimos lo mismo en Kenia, ¿no? Otra cosa es que los funcionarios políticos donde yo trabajo, a nivel de subcondados, directores, en Kenia nosotros tenemos condados y subcondados, no tenemos distritos, pero es similar los condados. Y bueno, ellos recolectan datos. ¿Y cuáles son, digamos, cuál es el uso de los datos? Es tan real que tienen muchos datos, pero solamente hay una necesidad de capacitación por el uso de los datos, porque hay bastante datos con respecto a liderazgo, a formación, a mejora en las escuelas. También está el problema similar en Kenia que tiene que ver con tener políticas que se formulen a nivel central, pero que se lleven a nivel de subcondado, donde tenemos diferentes tipos de geográficos, de antecedentes, desigualdad de recursos en las escuelas. Hay muchas diferencias, hay que contextualizar y esto causa mucha inconsistencia. Nosotros tenemos en este momento la competencia, una competencia basada en la educación que requiere muchos recursos. No hay igualdad en cuanto a la implementación de esta educación basada en las competencias. A veces, por ejemplo, tenemos el Consejo de Examen Nacional de Kenia que requiere que, por ejemplo, los maestros descarguen las evaluaciones formativas. Y no hay internet, no pueden hacerlo, no pueden descargar, tienen que fotocopiar. Son cosas simples, pero que a veces son muy importantes para el nivel intermedio en Kenia. Hay que darles las capacidades y esto va a ser, creo yo, un game changer para nosotros. Así que realmente queremos empezar con este programa rápidamente. Muchísimas gracias. Espero que ahora, después de esta investigación y de poder trazar esta comparación, hemos podido encontrar algunas similitudes y también, desde luego, diferencias. Pero creo que tener este conjunto de países que ahora están liderando esta evaluación y realizando el mismo tipo de análisis va a ser muy interesante ver desde cada uno de los contextos qué podemos aprender y luego también las estrategias que podemos desarrollar. Hay muchas preguntas en el chat con respecto a cómo garantizar o asegurar esa capacitación, generar ejemplos creativos también de cómo estos niveles intermedios, de lo que pueden ser estos agentes educativos u oficiales educativos, pueden llevar a trabajar de manera también creativa con los líderes en las instituciones. Vemos estas preguntas, también hay de Richard, que está preguntando cómo pueden abordar estas distintas estrategias. Hay gran potencial también en común en todas las ideas, hay grandes enfoques, no solamente de aprender, para aprender unos de otros, sino también para tomar cierta inspiración de los distintos contextos. Así que muchas gracias
por volcar esto. Gracias también, Lidia. Y la última parte o segmento de este panel, y vamos a ir a Ramya Vivekanandan de GPE. Como todos sabemos, en nuestro sector, GPE, el Global Partnership for Education, está financiando distintas intervenciones educativas y distintos proyectos educativos, y también es interesante escuchar su perspectiva, cómo pueden ver este trabajo a nivel intermedio y cómo se enmarca esto dentro de lo que es la capacidad del sistema en términos de subvenciones, esta transformación del sistema y las subvenciones que apunten a eso o asignadas para eso. ¿Cuál es el análisis entonces sobre cómo se puede contribuir a la transformación de los sistemas y cómo un país podría incluir tal trabajo en términos de actividades de subvenciones del GPI, del GPE? Muchísimas gracias por esta pregunta, gracias por las oportunidades también para sumarme a este webinario. Voy a comenzar entonces. La Global Partnership for Education trabaja con 90 países de ingresos bajos en todo el mundo para apoyar la transformación de los sistemas educativos, y creo que esa perspectiva de la transformación del sistema es muy relevante en nuestro diálogo el día de hoy, porque desde mi visión esto implica necesariamente cómo pensamos en los distintos componentes del sistema y cómo trabajan en conjunto. Entonces significa que estos componentes tenemos que analizarlos de manera horizontal, pero también y ver su interacción entre distintos elementos como el diseño curricular, la docencia, la evaluación, pero también de manera vertical, ¿sí? Tiene que ver con mirar los distintos niveles del sistema. Entonces, el nivel intermedio, como el informe lo destaca, conecta, es este tejido conector, es absolutamente crítico desde mi perspectiva para estos sistemas educativos transformadores. Entonces, en términos de lo que puede hacer nuestra organización, bueno, es asociarse aliarse con países, analizar el entorno facilitador para tal transformación en los países, considerando todos los factores, los datos, la evidencia, tener también una planificación de políticas con perspectiva de género, monitoreo, coordinación de sectores, financiamiento a través de un proceso de diálogo inclusivo involucrando a todas las partes o agentes en nivel país, e identificar también una reforma de prioridades, un área de reforma prioritaria en la que esencialmente se pueda ir de un periodo de 3 a 5 años trabajando, codificando también lo que nosotros llamamos este pacto o alianza, que no es sorprendente, la mayoría de nuestros países colaboradores o asociados o aliados tienen problemas prioritarios en torno a lo que es enseñanza y aprendizaje. Así que básicamente a partir de estos contactos o de estas alianzas, como dijimos, ofrecemos financiación para apoyar la implementación de estas reformas en distintos, esto incluye subvenciones para lo que es capacidad del sistema, evaluaciones, datos, evidencias, progreso para facilitar esas áreas también, distintos tipos de análisis y evaluaciones, incluyendo evaluación de la capacidad de diversos componentes del sistema, incluye también un análisis específico de lo que es el nivel intermedio, ofrecer estas subvenciones para la transformación del sistema que obviamente apoyan o promueven un rango de actividades relacionadas con la reforma de prioridades en términos de política específica para cada país. Hay una cantidad de países asociados como Camboya, Chad, Etiopía, Kiribati, Maldivas, Mozambique, Pakistán, que incluyen en términos de nuestra subvención el apoyo justamente a lo que nosotros estamos definiendo allí como nivel intermedio. Entonces, por ejemplo, se puede ilustrar un par de ejemplos. En Djibouti, por ejemplo, apoyamos el desarrollo de capacidades para lo que son estructuras regionales del Ministerio de Educación para apoyar de mejor manera a las poblaciones marginalizadas en el sistema educativo y las comunidades también o comunas. Nosotros también damos apoyo al desarrollo y la implementación de estrategias regionales, en lo que se ha desarrollado en consulta con los actores clave a través de lo que ellos llaman estos comités de comunidades educativas regionales. En Guyana, por ejemplo, está también la subvención o los fondos de transformación del sistema que apoyan el establecimiento de lo que llaman una academia de liderazgo que apunta específicamente a oficiales de distrito educativos a nivel regional y también oficiales educativos de distrito. Y esto obviamente apoya lo que es la formación continua, el desarrollo profesional en la planificación de liderazgo pedagógico con respuesta o con perspectiva cultural también, y la toma de decisiones basadas en conjuntos de datos a nivel de las escuelas distrito. Y también estos fondos también apoyan lo que puede ser la modernización de lo que pueden ser manuales para lo que es liderazgo de las escuelas a nivel de distrito, para alinearse también con roles redefinidos
responsabilidades en lo que puede ser esta colaboración con perspectiva cultural también en todo el sistema para garantizar que estos líderes puedan apoyar, podamos nosotros apoyar sus esfuerzos dentro de lo que es el liderazgo pedagógico también. Así que esto es algo de lo que trabajamos nosotros desde nuestra institución. Muchísimas gracias. Y desde luego hay una oportunidad clara allí para incluir el nivel intermedio, para fortalecer o empoderar o apalancar justamente este nivel intermedio en distintos aspectos de las oportunidades que tienen para sus países aliados. Estamos llegando ahora al final de nuestro trabajo, de nuestro webinario para hoy. Hemos cubierto la mayoría de las preguntas en el chat, pero quizás antes de cerrar, bueno, tengo obviamente algunas palabras de cierre, pero me pregunto si quizás nuestros colegas de la primera parte, del primer segmento del panel, la segunda parte del panel, quisiera hacer preguntas a algunos de los panelistas o tienen alguna pregunta que ha surgido a medida que transcurrió la sesión. Así que por favor siéntanse libres de hacer alguna señal o agregar algo a lo que se ha dicho. Sí, por favor. Mohammad y Jazz, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Brevemente quisiera compartir con respecto, para volver a abordar el problema de la calidad en la docencia y lo que es este proceso de aprendizaje. El gobierno recientemente presentó o implementó un concepto de lo que es el líder educativo paralelamente dedicado, o con una unidad dedicada paralelamente a trabajar en justamente en la gestión de nivel intermedio en escuelas de educación primaria para abordar el problema de la calidad. Este es un oficial dedicado justamente a lo que es oficial de educación de distrito, trabajando en calidad. Se rediseñó entonces junto con los recursos disponibles para que no haya ningún tipo de implicancia o impacto financiero agregado o carga, lo que puede ser ya la contabilidad financiera para el año, un régimen de calidad que se va a implementar y de manera similar a partir de diciembre va a implementarse esto en las escuelas porque ahora están cerradas por vacaciones de verano en la provincia, pero esta será una formación de líderes educativos en proceso justamente y va a ocurrir, como dije, a partir de septiembre. Muchas gracias por mencionar este ejemplo. Gracias. Quiero tomar ahora unos instantes para agradecerle a los ponentes, panelistas y desde luego a cada uno de ustedes en la sesión de hoy que se pudo sumar. Realmente ha sido un placer poder tener sus palabras. Nos han dado muchas ideas, mucha inspiración y quiero en particular felicitarlos por el informe. Se ha cubierto en exhaustividad. Gracias por abordar el rol de los oficiales educativos de nivel intermedio, el rol crítico de las experiencias de país y estas observaciones prácticas sobre cómo apoyar a este grupo para transformar los sistemas educativos. Muchas gracias también a los autores, a los investigadores de cada uno de los países panelistas y también a todo el personal de este nivel intermedio en cada uno de los países que han contribuido con sus perspectivas, observaciones para generar experiencias y compartirlas con todos nosotros a partir de conocimientos técnicos, reflexiones. Gracias por recopilar la información y volcarla aquí en este marco también para contribuir. Muchas gracias por colaborar con los gobiernos centrales a nivel nacional, para poder volcar esto en las aulas. Justamente esto ha disparado nuevas ideas, ha sido nuestra intención disparar estas ideas, generar más compromiso sobre cómo podemos fortalecer el nivel intermedio como motor para realmente generar esta transformación duradera y real en nuestros sistemas educativos. Por favor, siéntanse libres de leer este informe. Vamos a enviar también un correo electrónico con el enlace para que puedan descargarlo. Vamos a también enviarles una encuesta para que ustedes nos comenten, nos den sus observaciones del seminario y también vamos a enviarles las presentaciones de esta sesión. Antes de cerrar, quisiéramos también llevar la atención con respecto a otro webinario que pronto tendremos junto con nuestros colegas
colegas de RTI International, RTI International, y que se llama Fortaleciendo el nivel intermedio con nueva evidencia y observaciones para mejorar el sistema educativo. Este será el cuarto webinario en esta serie de sesiones que exploran cómo el nivel intermedio puede ayudar a mejorar y a sostener el nivel educativo, el aprendizaje básico. Así que el próximo lunes 21 de julio será el webinario. Queremos invitarlas a que se puedan sumar y que se puedan registrar con un enlace que está circulándose también en el chat. Algunos instantes ahora para dedicarles una despedida. Quiero agradecer. Por favor, no dejen de contactarnos a nosotros o al IPE o también a la Learning Generation Initiative en representación de nuestros organizadores. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sumarse. Gracias una vez más a los panelistas. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye. Gracias.